las fallas de origen. Lo estamos reiniciando. Vamos a reiniciar, vamos a esperar un momentito, me das... Para que comentes que... Ya, bien, volvemos nuevamente a la falla. Perdón, Servando, te voy a hacer nuevamente la pregunta porque parece que había unas fallas de origen. Por la cuestión del tiempo, ya sabes que el tiempo no tiene palabra, la lluvia, lo nublado y la cuestión tecnológica, pues dependemos muchas veces de eso. Te comentaba y te preguntaba, ¿qué te gustaría que a nivel político cambiara de los institutos? Pues comenzando con el personal, los administradores, o como se llamen, pues que sean doctores, porque no es lo mismo, un doctor sabe más a fondo los problemas del paciente, qué se necesitan, qué urgencias hay, y no tanta burocratismo. Las fugaciones que hacen, que me han tratado bien en el centro de cancerología, pues lo haga al seguro y con más agilidad, porque eso de esperar un mes a que comience el tratamiento de la radioterapia, pues es un suspenso tremendo que está uno con el miedo de que avance eso más rápido. Claro. Otro ejemplo, los cateterismos, los hacen en Torreón. De aquí a que le uno la cita, ir por los viáticos, viajar con un acompañante 5 horas a Torreón, pues está complicado. Y luego llegar allá, que lo vuelan uno a examinar y todo, claro. y el corazón no espera. Es cierto. Y el paciente menos. El paciente. O sea, lo que tú sugerías es que hubiera aquí en Chihuahua ya un hospital de tercer nivel, institucionalmente hablando, de tercer nivel. Porque en Torreón recurren de todas partes de los alrededores. Sí, definitivamente es la comarca lagunera que le llaman y todo Chihuahua y toda esa situación. Son cuestiones políticas que tienes toda la razón, que a veces uno no las entiende, ¿verdad? Solamente los políticos y los gerenciales que están por encima, pero que desgraciadamente al operativo como nosotros, pues no nos llega la información, desgraciadamente. Muy bien, Servando. Me voy a atrever a tratar de darle a mi teleauditorio, pues lo que convivimos a veces en consulta con el señor Servando. Háblanos un poquito de la historia de Chihuahua, Servando. Me interesa mucho que nuestro teleauditorio conozca, porque yo que pues no soy originario, pero pues me gusta leer. Sé que tú sabes algunas cuestiones de historia de Chihuahua. Cuéntanos algo de la historia de Chihuahua. De lo poco que he leído, más bien, uno de mis escritores que admiro es Fuentes Mares. Bien. Es una persona muy instruida, muy preparada, muy investigadora, y me tocó la suerte de que era rector él cuando yo era estudiante de contabilidad aquí en Chihuahua. Bien. Y una gran persona, y los libros que tiene pues no le llegan a ningún otro escritor de México en ese nivel de crítico de la historia. Por ejemplo, cuando estábamos en la prepa de entonces, se le ocurrió escribir un libro que se llamó México se refugió en el desierto, en el cual habla del Tratado MacLean-Ocampo, en el cual Juárez trató de vender o intercambiar con cuestiones políticas un territorio más grande que el que había vendido Santa Anna. Entonces, por ese atrevimiento que tuvo de exhibir el convenio de MacLean-Ocampo, pues le costó la chamba de rector. Y es un libro que está muy bien documentado, que no se llevó a cabo. Los que lo defienden a Juárez, a mí Juárez lo admiro, fue un gran personaje. Sí. Pero los que defienden a Juárez, pues no digo nombres ni nada, pero se llegaron a destruir a Fuentes Mares, comenzando con la rectoría, y le hicieron la vida imposible. Nada más que él, una persona muy sensata, muy centrada, muy capaz, pues no le hicieron nada en realidad, pero deben de dejar más libertad de expresión. Si él con base estudiaba en las bibliotecas de Estados Unidos, de París, de Alemania, todo recorrió y se documentó perfectamente bien. Tiene libros, infinidad de libros, aparte de ese de México se refugió en el desierto. Y aparte de eso, ahí habla de los Terrazas, de los apaches, y habla ahí que, por ejemplo, Joaquín Terraza, hermano de don Luis Terraza, las principales familias en aquel tiempo y hasta la fecha de Chihuahua. Unas grandes personas, entusiastas, visionarias. Pues Billy the Kid y Buffalo Bill le quedaban cortitos a don Joaquín. Ah, caray. O sea que era bueno el señor. Era tremendo, aventado, valiente, y pues le tenían miedo los apaches. Llegó al grado de ofrecer, porque mucha gente cree que el apache era el que le mochaba las cabelleras al blanco,
Y no, el blanco le mochaba las cabelleras para que don Luis Terraza les pagara dinero por esas cabelleras. Por esas cabelleras. Esas cabelleras. Muy bien. Entonces, pues la historia de Chihuahua es grande como su territorio. Hay un grupo de jóvenes Chihuahua Bárbaro, que hacen el recorrido de esa Ulloa, que está la estatua en la plaza de enfrente de Catedral. ¿Es correcto? Ese fue el autor. Y ahí comienza la historia de Chihuahua, que pelearon entre donde estaba Portillo, una mineral. Ok, es Santa Isabel se llama. Santa Isabel. Sí. Entonces ahí está entre Chihuahua y Santa Isabel, cuál sería la capital, y él fue el que decidió, pues está la estatua con su dedo así, hacia aquí va a ser. Mira, eso no lo sabía. No, excelente, excelente. Y ahorita que hablas de eso, de que Fuentes Mares se hizo, o sea, leyó, fue al extranjero, se estudió. Fíjate que no hace poco, tiene algunos años, leí un libro que el autor es Francisco Martín Moreno. Él tiene varios libros, pero sobre todo me llamaron la atención dos. México Mutilado es uno de ellos, ¿sí? En el cual el México Mutilado básicamente hace una reseña de Antonio López de Santana, que fue el presidente de México, que vendió la parte que le corresponde ahora a Estados Unidos, Texas, Nuevo México, California, y inicia ese libro en una forma narrativa. Se dice que es una novela, pero prácticamente son situaciones de Santana que fueron verdaderas, y lo que él dice en su libro menciona que toda la mayor parte de la información la adquirió de la biblioteca de Boston. O sea, dices tú, caray, pues ellos tienen toda nuestra información, no la adquirió aquí en México, sino en Boston, alegando lo que decían. Y algo que me llamó mucho y poderosamente la atención, en el sentido en que a mí me dio coraje leer el libro al principio, por todo lo que habla, cómo nos tratan a los mexicanos, cómo es que tienen deferencia hacia los mexicanos, pero haciendo una analogía a la actual, no ha cambiado nada, creerás. O sea, toda la situación de corrupción, situación de cuestiones de que el mexicano a veces es mal visto en el extranjero por ciertas situaciones, no hemos cambiado. No hemos cambiado, y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en alguna ocasión lo dije, doctor, ¿qué faltaría para que hubiera una salud adecuada en México? Y siempre lo he dicho, educación. Si no hay educación no puede haber salud. Definitivamente es una regla de oro. Asimismo, acuérdate que hay historias o falsas historias, ¿va? Un ejemplo claro, y siempre lo he dicho, la famosa Malinche, que alguien que supuestamente hace una deferencia negativa hacia México lo llaman malinchista por la misma situación. Y no, la Malinche simplemente era una tlaxcalteca, en cual los aztecas iban y hacían maldades, se traían a las vírgenes, mataban gente, y ella, cuando llegaron los españoles, vio una oportunidad de sacar a su pueblo de ese subyugo que tenía de los aztecas. Obviamente en esa época pues no había divisiones políticas, no había situaciones de que esto es mío, esto es México, era un descubrimiento prácticamente. Y creo que tú me lo dijiste, fue la primera secretaria bilingüe, la Malinche, fue la primera secretaria bilingüe porque se comunicaba con los tlaxcaltecas y con los españoles, obviamente ella era la que traducía toda esa situación. Excelente. Hay un autor que a mí me encanta, bueno, no un autor, un personaje que tiene unas dualidades importantes. Dualidades, ¿por qué? Porque mucha gente lo quiere y mucha gente dice que no. El problema es saber la historia real de cómo se actuó, cómo fue. Y realmente es un personaje que yo tenía en el entendido que había sido desterrado de México. Y gracias a ti me di cuenta que no fue así. Él se quiso ir de México, él se fue de México en este aspecto. Y estamos hablando de Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz, por si no lo saben y se preguntarán, pues ¿dónde está enterrado Porfirio Díaz? Porfirio Díaz está enterrado en París, Francia. Allá está su tumba de Porfirio Díaz. Y pues es una tumba como cualquiera, ¿verdad? Cuando fue un hombre ilustre en México. Me gustaría que nos platicaras algo de Porfirio Díaz, ¿te parece bien? Pero regresando de estos cortos comerciales. ¿Te parece bien, Servando? Correcto. Regresamos nuevamente, querido teleauditorio, aquí con Servando Mayor. Si me permite, Servando, leer las llamadas y preguntas del público. Martín Sánchez, que semana con semana nos está viendo, nos manda a felicitar. Karina Pérez Meléndez, Marta Karina Pérez Meléndez también nos está viendo. Mucha gente, que felicidades por tus conocimientos y tu participación aquí con nosotros. Muy bien. Ahora bien, Servando, Porfirio Díaz, creo que fue un personaje un poco dual. ¿Qué nos podrías decir al respecto de Porfirio Díaz? Creo que tuvo algo que ver aquí también en Chihuahua. Pues comenzando que fue un gran patriota. Vamos a olvidarnos del dictador. Claro. Eso lo dejamos para el último. Claro, claro. Un gran patriota. Defendió a México con todo su valor, toda su entereza. Siempre estuvo luchando por México. El problema de Porfirio Díaz fue que decía que no había gente capacitada para que lo supliera. No sé si sería egolatría o en realidad era cierto que no había gente, que no fuera corrupto, porque él, hay que comprobarlo, no murió rico, vivió apenas con lo que tenía. Entonces él, 33 años que duró en el poder, y siempre vio por el bien de México. El problema de ese tiempo eran los medios de comunicación. Si le hablaban al gobernador de Chihuahua por telégrafo, ¿cómo está Chihuahua? Pues bien, si ahorita en la actualidad cuentan mentiras a los altos jefes de que todo está bien, aunque haya muertos y exista todo lo que existe. Entonces él pues vivió engañado. Para él todos sus ayudantes le decían que estaba bien, todos sus colaboradores están bien, toda la situación perfecta. Y él en realidad pues se prolongó en el poder porque decía que no había gente que lo supliera. No estaba preparado México para una democracia. Ya cuando Madero se lanzó y vino la revolución, Francisco Villa, Zapata, etcétera, entonces él no quiso que hubiera sangre mexicana desparramada entre los mismos. Por eso optó por irse en el famoso barco Ipiranga y ahí partió hacia Francia. Mucha gente lo despidió. Vino a Chihuahua, tuvo oportunidad de venir a Chihuahua. Dicen que cuando llegó y se paró en el balcón aquí en Chihuahua, dijo, bueno, ¿y dónde está el pueblo? O sea, la gente de Chihuahua, elegante, bien vestida, no estaba como en el sur. Claro. Y hasta la fecha nos critican porque somos medios agringados. Pero esa fue y Porfirio Díaz hizo mucho por México. Está el ferrocarril que acabó, como quien dice. Este es el ferrocarril fantástico, atravesada de norte a sur todo el territorio nacional. Está la presa de Boquilla, que en realidad en su tiempo fue la más grande de México. En 1904 se comenzó a construir y se acabó en el 10, en el mero año de la Revolución. Y a mí me tocó conocer personas que tomaron la iniciativa de dónde estar la presa, cómo construirla, qué compañías conseguir y traer. Yo conocí al señor Pablo Guinder, que fue uno de los principales promotores de la presa de Boquilla, y su esposa, que era la traductora, porque hablaba perfectamente el español y el inglés y el francés. Entonces, ellos les tocó ir a solicitar y presentar el proyecto con Porfirio Díaz para construir la presa de Boquilla. Y les tocó estar presentes en la entrevista a Porfirio Díaz, el presidente Taft de Estados Unidos,
en el cual en la media línea divisoria se juntaron los dos presidentes de cada país, pero me platicaba la señora, yo platicaba mucho con ella, que el ejército mexicano estaba superior en caballería, en uniformes, en armamento, superior al de Estados Unidos. Es que don Porfirio Díaz a los gringos no los tomaba muy en cuenta, simplemente él se fue por Europa, por los franceses. Ahí en ese tiempo en las primarias enseñaban francés, el inglés ni lo tomaban en cuenta la gente. Entonces dicen que ahí comenzó la caída de Porfirio Díaz, que en realidad los mexicanos tomaron la iniciativa, pero apoyados por Estados Unidos. En los libros de Fuentes Mares viene, y que dijo Taft, el presidente Taft de Estados Unidos, aquí estamos en la línea divisoria, y le dijo Porfirio Díaz, la línea divisoria está más allá, falta el chamizal. El chamizal. Que del chamizal nos dieron un parquecito, que no fue el territorio total, pero ahí comenzó la envidia de Estados Unidos y el peligro que veía un vecinos con 3.000 kilómetros de frontera que podían invadir los europeos hacia Estados Unidos. Claro. Y ahí estuvo el problema también con Maximiliano. Juárez fue apoyado por los gringos en armamento y en todo, y en buques de guerra por Veracruz. Bombardearon a Mejía y a Miramón para que no pudieran derrocar a Juárez. Entonces todas esas cosas vienen pues por la cuestión de que en ese tiempo Estados Unidos no contaba como país. Comparado con Francia, pues no le llegaba a Alemania. Claro. Ahí también después platicamos de otro libro que se llama Historia de un conflicto, también de Fuentes Mares. Bien. Entonces ahí comenzó la caída de don Porfirio y comenzó a levantarse la revolución. Había gente inconforme que no le alcanzaba el dinero con lo que ganaba, las tiendas de raya, etcétera, cosas mal hechas, pero no estaba en manos de don Porfirio. Si ahorita no se controla el país, imagínate en aquel tiempo sin medios de comunicación. Y ahí vino la caída de don Porfirio. Y él se fue a Francia, un gran mexicano, lo reconocieron en Francia, le dieron a que empuñara la espada de Napoleón, era de las pocas manos en el mundo que podían portarla. Y en ese tiempo pues el peso estaba casi a la par del dólar. México exportaba, no importaba material. Y así por el estilo, hay mucho que platicar, pero muy largo. Fíjate que no, o sea, sí es cierto, pero por ejemplo yo tengo algunas referencias que me voy a permitir decirlas, en el sentido que, por ejemplo, Porfirio Díaz quiso mucho y admiró mucho a Juárez, lo admiraba, de hecho fue su contemporáneo, de hecho el hemiciclo a Juárez lo hizo Porfirio Díaz en honor a Juárez, el que está en la Ciudad de México. Recién la historia cuando dice que Juárez ya ganó y Porfirio Díaz lo recibió, que de alguna u otra manera que Porfirio Díaz llegó con una bandera deshecha, trozada, con sangre, y los asistentes de Juárez dijeron, oiga, pues ¿por qué te recibe este señor así, no? Y como que lo malinterpretaron. Entonces, que Juárez, pues, obvio, le preguntó, oye, ¿qué pasó con esa bandera? Y que le dijo Porfirio Díaz, no señor, discúlpeme, esta bandera representa a los hombres que murieron en el campo de batalla a nombre de usted por defender la patria, y creo que es un honor el traerla. O sea, las connotaciones que conllevan los significados de las cosas. También se dice que los allegados le dijeron que vieron que Porfirio Díaz tenía mucha gente, lo seguía, mucho auge, y que también Juárez, que fue uno de los motivos, no me consta, ¿verdad?, que lo mandó de emisario, de embajador a París, creo. Y ahí fue donde yo creo que Porfirio Díaz tomó toda la situación de lo europeo. De hecho, en las últimas fotos de don Porfirio, cuando ya está grande y está canoso, pues parece un Kaiser alemán con el uniforme, ¿no? Mucha gente le hace esa deferencia. Es importante y es hermoso la historia, porque la historia, pues si no la leemos, podemos caer en el error de volver a repetir los mismos errores. Y ahorita que mencionabas del tren, por ejemplo, mucha gente, cuando hablamos de la expropiación petrolera, que el presidente, te digo que se me va, Lázaro Cárdenas, la expropió,
Pero mucha gente no sabe que aparte del petróleo expropió otras cosas, entre ellas el ferrocarril. En aquellos tiempos el ferrocarril, como tú bien lo dices, México estaba a la par de tecnología de París, de Alemania, de Japón. Si lo quiere decir Japón, creo que estaba más amolado que nosotros. Y si tú lo ves contemporáneamente en la actualidad, tú ves los trenes que tiene Alemania, el Maglev, el de París, el tren bala de Japón. Y la pregunta es, ¿por qué México no ha progresado en eso? ¿Por qué México se quedó estancado en lo que tenemos? Que actualmente ya no existe el tren de pasajeros más que el Chepe. Pero yo me acuerdo de niño, de donde yo soy, de Coatzacoalcos, Veracruz. Mi papá fue ferrocarrilero y teníamos la oportunidad de viajar en tren, pero no era un tren cualquiera, era un tren que traía Pullman. De hecho, de Coatzacoalcos a México se hacía como 18 a 20 horas. Pero yo me acuerdo, niño, que viajabas a gusto. El Pullman se hacía cama en la noche y se hacía una como sala de estar y tenía su comedor. Y ya creo que los vestigios, no quedan vestigios, el único que queda es el Chepe, pero es básicamente turístico. Pero anteriormente, yo no sé si había tren de aquí de Chihuahua a México, no lo ignoro realmente. Sí. Y tenía las mismas características. Igualito, duraba 25 horas para llegar a México, pero con todas las comodidades. Los conductores elegantes. Esa es otra. Daban una presencia al ferrocarril de primera. Así es. Lo más puntuales que se podían. No había los teléfonos celulares ni los medios de comunicación. Había tantos kilómetros un teléfono de cuerda para comunicarse con la siguiente estación y no había accidentes. Así es. Había un poquito más de probidad y de que la gente quería hacer. Y ahorita que dices eso, por ejemplo, me acuerdo que mi papá me decía, él es el garrotero. El garrotero era un personaje que venía de traje, y de azul creo, perdón, y traía su gorrita, ¿verdad? Bien vestido. Bueno, pero ¿por qué le llaman garrotero? No, pues el que trae el garrote. A bajar a los que se iban de trampa. Así es, los que iban de trampa. Entonces, él es el que daba la señal, llegamos a tal estación, falta tanto para llegar a tal estación. Y era un señor muy elegante, me acuerdo muy bien de eso y tienes toda la razón en ese estado, que era algo bien importante. El cabús. El cabús, el famoso cabús, el que ya no los he visto. Carro amarillo que mero atrás. El de atrás, el que iba hasta atrás y llevaba su lamparita roja final. Sí, me acuerdo muy bien. Muy bien, Servando. ¿Algo que nos quiera decir más de la historia? De la historia, pues vamos con un poquito de que se llama la historia de un conflicto. Muy bien. Me gustaría comentarlo, mucha gente no lo sabe. Ahí viene en el libro de Fuentes Mares, que él esculcó las bibliotecas de Alemania, de Inglaterra, de todas partes. Sí. En el cual dice que la vida nos dan de una manera ficticia, dicho que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, porque no entraba, estaba a la expectativa como siempre, por Pearl Harbor. Sí. Pero dicen que la verdadera historia o motivo fue que Alemania le propuso a México que si le ayudaba a venir aquí y entrar para Estados Unidos, le devolvía a Nuevo México, Arizona, California, etcétera. Y los americanos lograron interceptar esos mensajes, fue cuando se decidieron a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Porque 3,000 kilómetros de frontera, imagínate dónde los controla. Es tremendamente, creo que somos un vecino muy peligroso. Sí, a excepción de la de Rusia, ¿verdad? Pero creo que es de las más grandes aquí en América es la más grande, creo. No sé, a nivel Canadá, Estados Unidos, no tengo la información exacta, pero creo que sí. Muy bien, Servando. A lo mejor toco un tema un poquito álgido, pero me gustaría que nos los comentaras, porque hace poco, a finales de julio, dimos una entrevista con una sobreviviente del cáncer de mama, Claudia Yaya, que inclusive los Scouts hicieron una actividad. Me hiciste saber, y te agradezco la confianza, que tu hija padeció cáncer de pulmón. ¿Nos quieres contar al respecto? Pues muy poquito, porque no me gusta mucho de eso. Claro. Ya en octubre del año pasado le detectaron cáncer en el pulmón, sí, ya muy avanzado, en el cual veíamos puras cosas trágicas alrededor. Gracias a Dios y doctores de aquí de Chihuahua, ¿verdad? Una doctora, lograron detenérselo, contenérselo, cambiaron de quimioterapia a inmunoterapia
y ya come, ya le salió el pelo, anda alegre. Se cansa todavía, van a tener que hacerle una punción para hacerle una biopsia otra vez a ver cómo va todo. Esperemos en Dios que todo salga bien. Bien. Pero los servicios en Chihuahua están fantásticos. Okay. Ella tiene su seguro social, pero gracias a que tiene seguro de gastos médicos mayores, tiene la segunda puerta que es el seguro social, que ojalá no lleguemos ahí todavía, claro, y todo se logre con el seguro de gastos médicos mayores. Que le recomiendo al que pueda pagarlo que lo haga, porque ahí no hay límite, más que pongan ellos en la cantidad que quieren, pero no se detienen en costos de doctores ni nada. Fíjate que es algo bien importante porque algunos pacientes nos llegan y, por ejemplo, alguna situación bien simple, ¿no? Oiga, pues la voy a mandar a nutrición para que le... Uy, doctora, es que nos ponen nutrición cara y alimento caro, y yo sé que no es verdad, pero yo creo que es el paciente, la renuencia del paciente. Pero invertimos en todo, Servando, en todo invertimos, menos en nuestra salud. El paciente está acostumbrado a no invertir en salud. Esa es una realidad bien grande, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta una cajetilla de cigarros? Así en cambio la compramos. 30. ¿Cuánto nos cuesta un six de cerveza? Y en nuestra salud muy poco invertimos, y creo que es lo que falta, es educación, educar al paciente para que tenga esa diferencia importante. Asimismo, Servando, fíjate que hablando de historia, ¿verdad? Muy poca gente, por ejemplo, sabe, fíjate, que por ejemplo aquí en Juárez en el año de 1961 se vino a divorciar Marilyn Monroe, ¿sabías eso? Sí, supe. Y varios artistas era la moda divorciarse en Juárez. Sí, o sea, eso es bien importante y me atrevo a decirlo. ¿Y por qué lo saqué a colación? Yo tuve un paciente al igual que tú, en alguna ocasión él trabajaba en el Archivo General del Estado, creo que está en Ciudad Juárez, ese archivo, y me obsequió una copia certificada del acta de divorcio de Marilyn Monroe. Me llevó algún tiempo localizarlo otra vez porque era un paciente que tiene rato que no había visto, y pues si no lo saben, querido público, créanme que es un paciente que es una delicia platicar con Servando, y tuvo una diferencia conmigo, me hizo un obsequio muy importante. Yo sé que esto no se compara, pero te conseguí una copia certificada de esa acta para que tú la tengas. Gracias. Te la conseguí del acta de Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe, de su espero que la disfrutes y la guardes. Sé que sabemos que no es la original, porque la original no la podemos tener. Arthur Miller. Era uno de los esposos, Arthur Miller, y me gustaría que la conservaras. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. Que hicimos este programa y con mucho gusto, de veras, con mucho gusto te lo doy. Ahora bien, ¿cambiarías algo de la medicina en México actual? Pues mis conocimientos son muy bajos para llegar a criticar o tratar de decir que está mal, que está bien. Yo digo que los médicos de ahorita, con los medios de comunicación que hay, están en segundos, se comunican con cualquier médico del mundo y saben los adelantos que hay, y ahí pues les dicen todo y ellos pueden exponerlo, y hay clínicas, hay mesas redondas donde se ven y se analizan todos los avances. México está muy adelantado está México en medicina. ¿Qué se puede modificar? Pues simplemente que sigan actualizándose, que no sean tan caros, porque la medicina particular es carísima. Una quimioterapia 100,000 pesos, un poco más. Pues una persona que no tenga seguro social, por ejemplo, el seguro social les cubren todos los gastos, pero que no tenga seguro social, el seguro popular es fantástico, no lo hemos hablado de él. Conozco personas que se han salvado de morir gracias al seguro social sin costarles un solo 5. Y me consta. De hecho, mi padre hace cerca de 18 años lo operaron a corazón abierto, le hicieron 3 bypass. Obviamente, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí en Veracruz, allá de donde somos. Entonces, gracias a Dios, pues ahí está mi padre, tiene 87 años, y no, mis respetos. O sea, desgraciadamente a veces vemos al seguro como toda gente lo critica, ¿no? O sea, está malo el servicio. Yo entiendo que hay situaciones que todavía tenemos que trabajar más en ello, pero yo creo que podemos hacerlo.
y básicamente muchas veces lo subvaloramos y hacemos mal uso de ello. Por ejemplo, el servicio de urgencias muchas veces no es una verdadera urgencia y lo satura, y realmente la verdadera urgencia queda a veces atrás, ¿verdad? Esa es una realidad. O pacientes que empiezan con un dolor de muela o de cabeza el lunes, ya para el jueves, miércoles, jueves no lo aguantan, y en ese momento ya quieren llegar el viernes que se les atienda, y cuando pudieron haber ido mucho antes. Existe la medicina preventiva, de hecho, que poco hacemos con ella, pero es la más importante en el rubro de la medicina. ¿Por qué? Porque pues es la que nos va a salir adelante y evitar todos esos procesos, cánceres. Digo, a mí se me hace increíble pensar que, por ejemplo, en cuestión, por ejemplo, darte un ejemplo, el cáncer cervicuterino ya es tratable, ya se pueden salvar, ya no, o sea, detectándolo a tiempo es salvable, y todavía siguen falleciendo mujeres de cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a hacerse el Papá Nicolau, ¿sí? Ese es algo que yo digo, caray, los hombres, cáncer de próstata, no van a revisión con su médico, no van a ver después de los 40, 50 años, aunque no tengan sintomatología, hacerse una revisión, al igual que las mujeres, porque el hombre tampoco está exento, créeme. El hombre también tiene ciertas patologías que le pueden dar en un momento determinado o pegar en su salud, básicamente. Ese es lo más importante. ¿Qué más nos puedes contar, Servando? Sí hablaba del Seguro Popular, ¿verdad? Tiene poquito. Sí. El Seguro Popular, voy a repetir, tiene poco, desde que con Calderón comenzó y López Obrador lo puso en el DF antes. Entonces, el Seguro Popular aquí a nivel Chihuahua y en Camargo, que es donde soy yo, está fabuloso. Hay gente que estaría muerta si no fuera por el servicio. Y sin tener seguro social, ahí les dan cabida y han salvado muchas vidas en el Seguro Popular. De hecho, fíjate que hablando de eso, por ejemplo, creo que fue en el 2000 cuando Calderón dijo que todos los niños nacidos a partir del 2000 tienen derecho a seguro social, bueno, el seguro popular, y el seguro popular se hizo básicamente para personas que no tengan ningún tipo de seguridad social. Pero aquí volvemos a caer en la misma vorágine de la situación social y económica y política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, yo no puedo concebir que alguien no tenga algún tipo de seguridad si está trabajando. Se supone que una de las normatividades y legislaciones y políticas de México es: persona que ingrese a trabajar tiene derecho de que la empresa le dé seguro social. Y todavía aún en nuestros tiempos existen empresas que no aseguran a sus trabajadores y les quitan el derecho de una atención médica. Digo, yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Pero creo que hay una autoridad en ese aspecto que se encargue de eso. Entonces, y otra de las cosas, que actualmente ya el Seguro Popular se puso las pilas, pero antes, créeme, había pacientes y personas, y a mí me tocó verlo, que tenían pensiones, seguro socialista, y todavía iban al Seguro Popular. Y eso pues no se nos hacía justo, porque el Seguro Popular, claro lo dice, para gente que no tiene un tipo de seguridad social. ¿Quiénes son estas personas? Por un claro ejemplo, un campesino que siembra su tierra, que es para él, que él siembra y vende su cosecha y todo eso, no tiene una empresa atrás que le esté subrogando. Entonces, el Seguro Social se hizo para ese tipo de gentes, para niños huérfanos que no tienen quien les cubre esa opción. En ocasiones, madres solteras que no cuentan con un trabajo en ese momento o les cuesta trabajo conseguirlo a tiempo. Para eso sí hay un seguro social. O personas, ¿verdad?, de la tercera edad que a lo mejor no lograron pensionarse, no lograron tener una subsecuencia de alguna empresa, y pues también para estar el Seguro Popular. Pero tienes toda la razón, es un instituto muy bien equipado, definitivamente, y que da un servicio excelente a nivel nacional, definitivamente. Muy bien, Servando. Pues, amable teleauditorio, antes que nada, si me lo permite, Servando, un saludo a Javier y a Jaciel Valerio y a María de Jesús Pérez, que nos están viendo en este momento. Gracias por sus comentarios. Vuelvo a repetir, este programa pues básicamente se hace a forma de petición de ustedes, de lo que nos manden. Asimismo, pues labores de tipo social, alguien que necesite sangre, que alguien se haya extraviado su mascota, algún familiar, también estamos aquí para servirles, que se comuniquen a Red Producciones.
Y pues como sabes, el tiempo nos come un poquito. ¿Algo más que al final que quieras decir, Servando? Bueno, algo muy importante, volviendo otra vez a Fuentes Mares, Sí. hay un libro que me llamó mucho la atención, Miramón el hombre. ¿Miramón? El hombre. ¿Es un libro? Un libro. Ah, ok, de ese Fuentes no Mares. lo sabía, fíjate. Tiene muchos libros, pues no hay publicidad de esa persona. Miramón el hombre fue de los que fusilaron junto con Maximiliano a Miramón y a Mejía, los famosos traidores de México. Ah, caray. Entonces Miramón fue un gran hombre, fue un gran patriota. El por qué patinó o se fue por el lado de Maximiliano, no tanto por Maximiliano ni porque quisiera un emperador, sino que conocía la forma de ser de Juárez, las leyes que quería implantar, leyes que cerraban templos, que quitaban poder a la iglesia, etcétera. No vamos a meter en profundidad, Claro. así nada más por encimita. Entonces Miramón dijo, pues mi patria es mi patria, pero mi Dios es mi Dios, y mi primero es mi Dios, que es mi patria. Y se fue con Maximiliano, que estaba en contra de Juárez o no apoyaba a Juárez, pues se dio cuenta muy tarde que Maximiliano también era masón. No quiere decir que sea malo ser masón, sino que no tiene una ideología definida hacia una religión, son libres pensadores. Claro. Entonces, está muy bonita la historia. Tenía una novia aquí en Chihuahua, en Revilla, era la novia de Miramón. En el libro vienen cartas de Miramón hacia Cuca Revilla, que se llamaba la señora, y todavía hay descendientes de ellos aquí. No se casaron nunca, pero sí fue un gran amor. Y ahí se ve que en esos tiempos podía más la filiación hacia Dios que hacia la patria. ¿Se harán razón o no tendrán razón? Es cuestión de tiempo. En sus tiempos eso era lo correcto para ellos. Claro. Entonces, juzgarlo, pues, quién sabe quién. Yo creo que no somos nadie para juzgarlos, pero ese es lo bonito de la historia, que puedes sacar tus propias conclusiones. Y sobre todo de gente que ha estudiado, que se ha preocupado por rascarle a la información. Por ejemplo, ¿hace cuántos años hemos estado batallando? Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué fue a dar el penacho de Moctezuma a Suiza? Creo que está en Suiza. ¿Por qué fue a dar allá y por qué no lo pueden traer? Está como el oro que se llevaban los españoles cuando... Sí, o sea, pues cuando lo volvemos a ver, ¿verdad? Pero esa es una. Pero ahorita, remembrando eso de por qué no lo reclaman, la pregunta es, a lo mejor yo esté mal y a lo mejor mucha gente me critique. No sé, pero yo considero que valdría la pena pedir los restos de Porfirio Díaz y ponerlo en la rotonda de los hombres ilustres ¿cómo se llama? El monumento a la revolución, donde están los hombres pues ilustres. Yo creo que en cualquier parte menos en el monumento de la revolución. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque eran sus enemigos hacerlo. Sí, yo sé, Madero, pero Zapata, Villa. todo, exactamente, a eso voy. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo, como lo vuelvo a reconocer y lo digo, fue un gran patriota. Sí. Fueron los errores del tiempo, de Bien. su tiempo. No había medios de comunicación, vivió engañado con sus achichincles, gobernadores, diputados o lo que fuera. Le platicaban lo bonito, no le platicaban que el capataz y el dueño de la hacienda violaba a las hijas de los peones y tenía sus tiendas de raya. Pues eso no era lo que se usaba en ese tiempo. Se cambió con el tiempo, con la educación, como tú dices, fue cambiando poco a poco. Porfirio Díaz hizo mucho por México, pero volvemos a un pleito, pues no ancestral, pero sí muy antiguo, de liberales contra conservadores. Cierto. ¿Y para qué le revivimos esas cenizas? Que ya en realidad los liberales, pues ya son neoliberales. Son neoliberalismo, sí es cierto. No, y me refiero por lo siguiente, porque yo considero que a partir de que empezó Porfirio Díaz, inició en México la cuestión de la industria, la revolución industrial. Él fue el que trajo todo esto, como tú dices, el tren, las fábricas, todo eso. Y pues desgraciadamente yo así lo veo, ¿no? Que el ir a otro país, pues le cambió la mentalidad, ¿verdad? Y dijo, bueno, esto es mejor, pero pues a lo mejor, como tú dices, cuando llegó a Chihuahua, ¿y dónde está el pueblo? No se le vio pura gente bien vestida. Desgraciadamente ahí, pues, el detalle fue que hizo una división de
pobre y rico, lo que siempre ha estado en auge, ¿no? Y no hay una homologación de que todos debemos tener derecho a esa cuestión, ¿no? O sea... Sí, porque traer a Porfirio Díaz sería darle un golpe, un gancho al hígado a los liberales. Sí, es cierto. Sí. Digo, mi humilde opinión, ¿no? Por lo que hizo el señor, te digo, yo estaba en la idea de que él fue desterrado, pero tú me corregiste en el sentido que él se fue. Duró más tiempo hacer una institución en el gobierno de México que lo que duró la revolución. Porfirio Díaz duró días para irse y yo me voy, no quiero sangre de los mexicanos, yo no quiero guerra. Esto. ¿Y cuánto duraban peleándose por él? Huerta, todos los demás, todos peleándose por el poder. Fue una revolución dentro de la revolución. Y ahora son peleas iguales, pero de otro tipo, Pues sí, ¿verdad? pero más políticamente. Más políticamente, es correcto. No, créeme, Servando, que podemos pasarnos semanas hablando de historia, y es un agasajo, realmente es un agasajo platicar contigo. Y créanme, amable teleauditorio, cuando el señor Servando va a consulta, creo que salgo aprendiendo más yo que él lo que puedo ofrecer. Es una delicia platicar con él. Y créanme, es bien importante que todos los pacientes pues tuvieran esa disciplina que él tiene para con su salud, esa disposición. Es uno de los pacientes que llega pues temprano. Y créanme que disfruto mucho las consultas, claro, de todos mis pacientes, pero a la vez por las pláticas que a Servando nos toca a veces charlar lo poquito que se puede dentro del consultorio. Servando, pues no me queda más que agradecerte la visita, no me queda más que agradecerte tu persona y espero seguir contando con tu amistad y con tu sabiduría que nos transmitas siempre, a mí sobre todo como tú como paciente y yo como médico, y seguir fomentando esta amistad, ¿verdad? Y yo creo que a tu hija le va a ir muy bien, está muy bien, me enseñaste las fotos, está excelente, créeme, es excelente lo que ha progresado, para que la gente vea que pues sí se puede luchar, se puede salir del cáncer, y pues no me queda más, querido teleauditorio, que despedirme y decirles que nos vemos el próximo martes en otro programa más del mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, aquí en Red Producciones. Hasta la próxima y gracias por su atención, que pasen buenas noches.